¿Qué temperatura tenemos en Montevideo hasta ahora? 19 grados. La sensación térmica más arriba, 21. Humedad 77%, viento del noroeste muy suave a 7 kilómetros por hora, presión 1012 hectopascales, cielo despejado. Ya está, pasó la lluvia entonces. Hasta el jueves, ¿no? Parece que tenemos de vuelta. Bueno, ¿y en el caso tuyo sirvió? Sí, hubo de todo, desde 0 a 50, dependiendo del lugar del país. Sí, hay gente desconforme, hay gente quejosa. Marcos, por ejemplo, nos decía ayer, desde Alférez, Rocha, llovieron 40 milímetros. Uf. No, él estaba contento. Obvio. Hermoso Sí, regalo de la naturaleza. Sí, Que no haya ayer duda. estuvimos reunidos con el grupo Agro en Perspectiva y había pasado de todo. Messi, por ejemplo, con 6 milímetros en Lascano y Marcelo ahí por Alférez con mejor lluvia. Sí, pasó de todo. Bueno, podemos ir empezando. ¿Qué papel juega hoy el Instituto Nacional de Colonización? ¿Qué reformas, qué desafíos tiene por delante? En noviembre comenzamos a analizar estos temas en una de las últimas ediciones de la Mesa Agropecuaria. Quizás recuerden que el disparador de la discusión fue un decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez que habilita al instituto a rescindir unilateralmente los contratos con aquellos colonos que incumplan las obligaciones que adquirieron cuando recibieron las tierras para su explotación. El intercambio que tuvo lugar en aquella mesa alcanzó una repercusión interesante en la audiencia. Hubo varias preguntas, varios comentarios, aparecieron referencias a, por ejemplo, algunos colonos, a la forma en que el instituto administra recursos, bueno, el hecho de que estamos hablando de una institución y de un patrimonio de todos los uruguayos. Quedó pendiente profundizar, no alcanzó el tiempo, había varias preguntas que merecían mayor abordaje y por eso decidimos organizar esta edición especial hoy de la Mesa Agropecuaria dedicada íntegramente a colonización. Nos acompañan dos de los tertulianos de aquella vez. Pablo Carrasco, socio fundador y dirección de Conexión Ganadera, habitual visitante de estas tertulias. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, muchas gracias. Y Jacqueline Gómez, que es la presidenta del Instituto Nacional de Colonización. Buen día, Jacqueline. Bueno, buen día. Por supuesto que está Rosana aquí también. Y ustedes, si hay más aportes, si hay más consultas, ya conocen las vías de comunicación. 55511 para los mensajes de texto y para el correo electrónico en perspectiva@enperspectiva.net. Después seguís tú, Rosana, pero planteo yo una primera pregunta bien elemental, quizás para la presidenta. ¿Cuáles son los objetivos? Ubiquemos a los oyentes en el Instituto Nacional de Colonización. Bueno, primero hay que tener claridad que el instituto es la institución pública que tiene que dar respuesta a las demandas de tierra de los sectores más vulnerables del medio rural. O sea que estamos hablando de los productores familiares y los asalariados rurales. En ese marco y considerando que tiene un rol bien específico dentro de los procesos de desarrollo rural, los objetivos que se ha planteado en este quinquenio el Instituto Nacional de Colonización son cuatro más bien. Por un lado es el incremento del patrimonio en tierras, porque la demanda que tenemos hoy en tierras es bastante mayor de las posibilidades que tenemos de dar los procesos de adjudicación. Tenemos una demanda que está arriba logramos cubrir entre el 20 y el 30% de la demanda que se presenta en distintos territorios. En algunos lugares la cobertura es mayor. Entonces, por lo tanto, el aumento de la incorporación de tierras a la Ley 11.029 es uno de los objetivos y sigue siendo al igual que fue en el 2005. Por un lado, me parece que ahí en ese objetivo hay que tener claridad que del 2005 acá el instituto compró más de 110.000 hectáreas y eso ha permitido el ingreso más de 2.500 familias a las tierras del instituto. El segundo objetivo está vinculado a la calidad de la colonización, ¿no? El rol que nos ocupa en que podamos aportar como institución pública a la mejora de la productividad, de los rendimientos y de las condiciones de vida de los colonos que hoy están en las tierras de colonización. En ese marco definimos ahí algunas colonias que van a ser colonias prioritarias, se podría decir, para hacer una experiencia de intervención donde podamos
donde podamos capitalizar los aportes desde la institución, pero también desde el conjunto de las políticas públicas que están distribuidas en todo el país y que en realidad en todo momento, más allá de las colonias prioritarias, hacemos un esfuerzo muy grande porque las políticas públicas del Ministerio de Ganadería, del INALE, del INEFOP, del Plan Agropecuario, del propio Ministerio de Trabajo, lleguen a las tierras del instituto, pensando en esto, en la mejora de la productividad y en las mejoras de las condiciones de vida. El otro punto que está claro es el avanzar en nuevos modelos colonizadores, ¿no? Nosotros tenemos una inquietud, tenemos una historia de construcción de la colonización que estaba basada en un modelo que por un lado era quizás minifundista en algunos departamentos y por otro lado tenía una lógica más de generar una empresa con un enfoque bastante más capitalista que una empresa familiar. Entonces, el trabajar sobre nuevos modelos colonizadores, en forma de organización de la gente, en distintas formas de acceso a la tierra, es otro de los ejes importantes para nosotros, y eso está muy vinculado en esto de los nuevos proyectos colonizadores, el nuevo modelo, está muy vinculado a un trabajo de gestión interna, a formación de los funcionarios y a interacción con el conjunto de la institucionalidad pública. El otro eje que sin ninguna duda se mantiene en todos estos años es la mejora de la gestión interna, porque es un debe como institución pública, pero también es una faceta muy importante para el Instituto de Colonización, porque se tuvieron que hacer muchísimos cambios en estos años y capaz para hacerles un comentario, ahora hace muy poquito, hace menos de un mes, el Tribunal de Cuentas nos hizo un reconocimiento, nos premió por las buenas prácticas de la administración. Eso que es algo bien administrativo y que está vinculado a la institucionalidad pública, para el Instituto de Colonización es el reconocimiento de muchos años de trabajo en mejora de gestión, de todos los directorios que estuvieron de 2005, de muchísimos funcionarios también que hicieron el esfuerzo de emprolijar la cancha. Me parece que para una institución que maneja un recurso como la tierra, que genera tanto poder y tanto impacto, es totalmente fundamental. Bueno, creo que quedamos bien situados frente a la realidad y los planes del Instituto Nacional de Colonización. El debate puede empezar. ¿Por dónde, Rosana? Sí, yo de todo dijiste como 4 objetivos al inicio, me parece que quizás convenga, en realidad no sé si es debate o conocer, si siempre fue así, el aspecto referido a los destinatarios. ¿Quiénes son los, hacia quiénes está dirigido el Instituto Nacional de Colonización? Y creo que entendiendo eso o aceptando que eso es así por ley o por definición, quizás se puedan comprender otras cosas. Por eso, preparando esto era cómo es y cómo creemos que debería ser, porque capaz que el debate de fondo de la sociedad un poco pasa por ese lado. Perfecto. Entonces tú podés repasar cuáles son los destinatarios y si eso es por ley para después ver la opinión de Pablo. El artículo 1 de la ley de colonización habla de los trabajadores rurales. Esto es una ley del 48 y habla de los trabajadores rurales, de las condiciones de vida y de las de producción de los trabajadores rurales. Esa es la descripción que hace. El artículo 59 y 60 de la propia ley de colonización describe el perfil de colonos, habla de, obvio, que de la edad, de que venga de los rubros de producción, que tenga antecedentes de trabajo, que se organice en distintas organizaciones, en sindicatos. Habla de un conjunto de temas que están vinculados al perfil del colono. Sin ninguna duda, a partir del 2005 hay una definición política que vincula eso que dice la ley con 2 estratos dentro de la producción agropecuaria, digamos, ¿no? Uno son los asalariados rurales, que son trabajadores rurales, pero son trabajadores dependientes, digamos, que sin ninguna duda vienen de la producción, saben el quehacer de lo agropecuario, están presentes en los territorios, se mantienen en los territorios, ¿no? Y por otro lado, la producción familiar, que fue una definición que se tomó, más allá que es una línea de una definición política en mucho tiempo, existió una definición en el 2009 que describe totalmente qué es un productor familiar, tanto en superficie, como en ingresos extraprediales, como en residencia. Podemos repasarlo, ¿no? Sí, mayor a 500 hectáreas, que no tenga un trabajo fuera del predio, ¿no? Sí, que su principal ingreso, que sus ingresos extraprediales no sean mayores de 14 BPC, que sus ingresos en términos generales sean mayores de 14 BPC, que resida
en el predio o a menos de 50 kilómetros, esto contemplando en cierta forma los cambios en la ruralidad. Y que su principal actividad sea la agropecuaria. Sí, su principal ingreso o el de su familia sea la actividad agropecuaria y que no tenga más de dos asalariados permanentes o su equivalente en el predio. Su equivalente en mano de obra safral. O sea que lo que capaz que es importante, estas variables se cortan, ¿no? Si puede ser que no tengas más de 500 hectáreas con edad 100, pero tengas más trabajadores asalariados. Entonces, esto también habla de la flexibilidad para poder atender a la diversidad de la producción agropecuaria, ¿no? Pasamos al otro lado de la mesa ahora. Sí, respecto al Sí, destinatario. A mí me gustaría, si me dejan empezar un poquito más atrás. Hay que realmente, es importantísimo recordar o situarse, recordar o no recordamos porque no éramos nacidos, pero situarse en ese Uruguay que hizo esta ley, ¿no? Era 1948, gobierno de Luis Valle, y veníamos con dos convicciones en ese momento. Convicciones que yo, inclusive cuando entré a facultad en 1976, continuaban y existían en el ambiente académico. Y uno era que el centro de la riqueza, el símbolo de la riqueza era la tierra, es decir, el que tiene tierra es más rico y el que tiene menos tierra más pobre. Y el otro es que el latifundio era un problema productivo, es decir, se producía poco por haber latifundios. Esas dos ideas eran muy fuertes y esas, digamos, que creo que son ideas ya viejas en 1948, ya viejas, porque la tierra fue, es verdad, en el siglo XIX fue el símbolo de la riqueza, la era más feudal. Después, el siglo XX no fue el siglo de la tierra, el siglo XX fue el siglo de las industrias, y el que tenía plata era Ford y General Motors, y esos eran los millonarios. Y hoy estamos todavía mucho más lejos de que la tierra sea la riqueza, porque hoy el que tiene plata es Steve Jobs o Bill Gates, es decir, los que tienen empresas tecnológicas. Así que esto es de una concepción. Esta es una ley muy ideológica. No es una ley administrativa, es una visión del mundo. Entonces, cuando se trata de resolver este problema, distribuir la riqueza, le hace distribuir la tierra, y combatir el problema que nos aplasta, el latifundio, se crea esta ley. Entonces, ¿cuál es la solución? No una velita al socialismo, un fogón al socialismo, que es esta ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mirá que tiene esta ley, tiene reforma agraria, ¿no? Porque divide con una regla y reparte, y tiene la eliminación de la propiedad privada. Si bien no fue en su momento el objetivo, hoy prácticamente las tierras se usufructúan, no se compran. Pero no se elimina la propiedad privada. No hay propiedad privada en estas tierras, las que maneja el Instituto Nacional de Colonización. Por eso te digo que es una velita, no es el Uruguay, ¿no? Obvio. No se decretó eso para toda la ruralidad, se decretó para este ambiente. Entonces, ese artículo que decía Jacqueline, el primero, que es un artículo muy, muy denso en definiciones, ¿no? Dice, a los efectos de esta ley, son dos renglones. Por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover, léase, una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación. Afirmación, ¿no? Dividir para mejorar la explotación. Que es raro que una ley tenga sentencias técnicas. Dividir, ¿verdad? Procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria. Va a aumentar la producción después que dividamos. Y la erradicación y bienestar del trabajador rural, como decía Jacqueline, que es el objeto de la ley. ¿Ah? Entonces, esas tres definiciones, dividir para mejor explotación, aumento y mejora de la producción, y radicación y bienestar del trabajador rural, son más o menos el resumen de la ley. Pero digo, para terminar esa idea, eso, aplicado al hoy, al mundo de hoy y a la realidad de hoy, en tu opinión... No tiene nada que ver, pero si quieren lo digo en una próxima introducción y lo explico con detalle. Jacqueline. Muy bien. En el 48 es cierto que el latifundio era una de las situaciones, que había también un estancamiento en la producción agropecuaria, entonces el objetivo también de promover la erradicación y aplicar lo que dice el artículo primero de la ley, hacía que fuese necesario llevar adelante ese proceso para aumentar la propia producción agropecuaria. La existencia también de los rancheríos, no sé si se acuerdan de las misiones sociopedagógicas del maestro Miguel Soler y de Julio Castro.
la desnutrición infantil, las cuestiones vinculadas a las condiciones de vida y bueno, la migración del campo a la ciudad también era un proceso. Es cierto que coincido con que la ley es otro modelo de país, por lo menos para lo rural. Es la concepción de construir una sociedad rural y un territorio rural más justo. Y capaz que lo que sí creo es que la visión aquella de que yo creo que la tierra todavía sigue siendo un escenario, la tierra como recurso, tiene bastante que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Si no, no tendríamos una situación actual hoy de que el 56% de las explotaciones están solo en el 5% de las tierras y que solo el 9% de las explotaciones acumulan el 60% de la superficie. Eso habla de un proceso de concentración y eso habla de que la tierra tiene un rol muy importante, pero en la visión de largo plazo, ¿no? La tierra es un recurso finito, por eso también se ha dado un valor, un aporte, un crecimiento muy importante del precio en estos últimos años. Si fuese algo tan irrelevante dentro del proceso de producción y dentro del proceso de producción y dentro del proceso de generación de riqueza, porque no es solo un problema de producción, ¿no? Si nosotros vemos que, por ejemplo, para darles un dato, las tierras en manos de personerías jurídicas, los cambios que existieron, ¿no? En el 2000 teníamos 0.9% de las explotaciones en manos de personas jurídicas y el 1% de la superficie. En el 2011 pasamos al 14% de las explotaciones y al 43% de la superficie. Son todos datos del censo de 2011. Entonces, si uno ve cómo se ha ido desarrollando el agro en el... Esto no es una realidad exclusiva de Uruguay, ¿no? Bueno, eso iba. No estamos hablando de que... Es el mundo. De que el modelo de desarrollo del agro tiene una forma muy especial en Uruguay, no. Las empresas transnacionales, las empresas de alto capital, bueno, conocemos el modelo generador de la producción agrícola, de la producción de ganado. Conocemos la presencia de los propios uruguayos en Paraguay, de los brasileros en Paraguay, cómo se ha ido desarrollando. Entonces, la tierra es estratégica dentro de cualquier modelo de construcción de una sociedad más justa y más distributiva. Y por eso también algunos países, y muchos países, nosotros hemos hecho el esfuerzo de proteger algunos espacios para que pueda la sociedad que queremos construir y la gente de ese medio rural pueda seguir viviendo y desarrollando su vida, porque si no desplaza a cualquier poblador de cualquier lugar el recurso, la plata, que es la que puede comprar la tierra. Pablo. Bueno, entonces voy a lo que me preguntaba Rosana, ¿verdad? ¿Qué cambió el mundo desde aquel primera mitad del siglo XX a hoy, ¿no? Vamos a ver estos 3 puntos de objetivos de la ley. Dividir para mejor explotación, ¿verdad? Con una tierra, como era en aquella época, barata, y ¿cuál es la medida simple para que la gente entienda una tierra barata? 1 hectárea valía lo mismo que un ovillo. Esa era la referencia. Fue añares, así, hasta el año 2003 que se... 1 hectárea igual un novillo. ¿Está? ¿Y hoy son 1 hectárea 6 novillos. Es decir, en esa situación de 1 hectárea un novillo, la posibilidad de crecer arrancando de cero era muy importante. Es decir, vos le dabas un pedazo a alguien que con una vida simplemente austera, no gastando, cosechaba el crecimiento vegetativo de los animales que se reproducen, los vendía y compraba campo. Es decir, que la posibilidad de crecer era eso. Y el nombre del juego, hasta el año 2003, era comprar el campo de al lado. A pesar de que nosotros fuimos a facultad y salimos envenenados para ponerle un segundo piso al campo, en los años que yo salí al mercado, eso no era el nombre del juego. Si un novillo vale lo mismo que 1 hectárea, pues señor, compre el campo de al lado y cuando cambie lo veremos. ¿Qué cambió 6 novillos por 1 hectárea? Es que vos estás parado sobre un lugar tremendamente caro y eso lo que te va a generar es primero una muy baja rentabilidad. Porque cuando divides lo que ganaste por donde estás parado, te va a dar un número muy bajo en Uruguay, en Australia, en todo el mundo. Siempre muy bajo. Y estos negocios de rentabilidad, es decir, la única rentabilidad que hay acá es comprar, esperar y vender. Pero esa no es para un peón rural, esa es para una FAP. Especular. Esa es para una FAP que la compra 20 años y lo vende. Perfecto. Pero si ese no puede ser tu negocio como no lo es, la rentabilidad va a ser mínima, como en todos lados, el 1%, el 1,5% por decir una cosa. Y entonces, en ambiente de mínima rentabilidad, los que sobreviven son los grandes por baja escala,
O los muy intensivos. ¿Qué quiere decir muy intensivos? Que le invirtieron mucho, producen frutillas y tienen una enorme aplicación de mano de obra capital, y la tierra es lo de menos, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué precisas? Precisas otro país, porque ustedes acá, en aquella tan interesante entrevista con Sumarán, creo que era, mostraron de que era casi imposible las producciones intensivas a los costos países de luz, mano de obra que tiene Uruguay. Entonces Uruguay, por ejemplo, no puede exportar manzanas, puede hacerlo con carne. Así que si el negocio es la carne extensiva o la agricultura, y la tierra vale lo que vale, vas a tener un cambio totalmente de ambiente, donde darle un campo a una persona no es quererlo mucho. Pero vayamos ahora al fenómeno o al instrumento colonización. Allí, ¿cómo cuenta la rentabilidad? La persona que opera ese campo no es el dueño, no compara contra el valor del predio. ¿Cómo es eso? Claro, el problema es que con estas rentabilidades y los tamaños que maneja colonización, y yo creo que fue lo que pude desarrollar en la anterior programa sobre este tema, es muy difícil que alguien gane produciendo más de lo que está ganando en relación de dependencia. He recogido muchos testimonios porque los pedía para confirmar algunas cosas que yo presumo, ¿verdad? Y prácticamente casi todos los que tienen, los que han sido, o mantienen, digamos que es algo que me parece casi irregular, es decir, mantienen su trabajo y además le das tierra, ¿ah? Su trabajo, y ahí sí realmente es un privilegio, porque como que, o los que tienen, por ejemplo, en la colonia que les dieron para plantar caña de azúcar en Villa Unión, la colonia Sendic, 30 hectáreas para plantar caña de azúcar, están desesperados por ser contratados por Alur. ¿No? Los pusieron, mientras que la Alur se pagan sueldos excelentes, ellos tienen 30 hectáreas para producir caña de azúcar y se mueren de hambre. Entonces, no es verdad que rescate al trabajador rural por darle tierra. Le cambiará la cultura, lo hará con una sensación de que es el dueño de su destino, pero no es verdad que económicamente le sirva. Y entonces, al otro día, no tiene plata para invertir. Así que la mayoría de los campos de colonización o se da ganado pastoreo, yo tuve ganado pastoreo en campo de colonización, o se da chacras, pago $30 al instituto y cobro 250 para que me hagan una soja en Soriano, como hay N productores que está yendo muy rápido ahí. Que los conoce. El colono lo que hace es acuerdos con otros productores para que usen su tierra. Exactamente. Lo que es un intermediario. No es, por supuesto que no es el 100%, pero por supuesto que no es el 100%, y por supuesto que va a haber ejemplos maravillosos que seguramente Jacqueline nos va a traer, que son la excepción o la regla.